Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Muy buenas, que Dios le bendiga. Le habla el hermano Roldán Chinchilla, predicador evangelista de la Iglesia de Cristo en Sarchí. Gracias por acompañarnos en esta hermosa aventura en la lectura y análisis del libro de Apocalipsis. Estamos con el estudio de Apocalipsis y estamos en el capítulo 1 a partir del versículo 11. Y este capítulo lo hemos titulado Jesús se presenta a su pueblo, porque Jesús, después de un tiempo, desde la última vez que se sabe que se le presentó a alguno de sus apóstoles, se le vuelve a presentar al apóstol Juan, allá al finalizar el primer siglo. Y el versículo 11 dice de la siguiente manera, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué decía la voz? La voz decía que él era el alfa y la omega, el primero y el último. Ya aprendimos que el alfa es la primera letra del alfabeto y la omega es la última letra del alfabeto. Esto es una forma de decir que la persona que decía esto estaba diciendo que él era la última palabra, que él tenía la autoridad. También, al ser lo del primero y lo último, estamos hablando de eternidad. Así que Jesús se representa como aquel que tiene la última palabra y aquel que es eterno. Solo Dios es eterno, por tanto Cristo es eterno. Este simbolismo de usar las letras del alfabeto era muy conocido en su tiempo. Así que nosotros necesitamos entender que Jesús es Dios. ¿Y cuál es la orden que se le da a Juan? A Juan se le dice que debe escribir un libro. Y ese libro debe enviarlo a las 7 iglesias de Asia. Pero, ¿sabía usted, amado hermano y amado amigo, que había más de 7 iglesias en la provincia de Asia? Como podemos ver en el mapa, estaba Colosas, Hierápolis, Troas, y posiblemente hubiese alguna otra más, por cuanto el evangelio se había extendido rápidamente por medio del imperio. Así que no solamente eran 7 iglesias, habían más. ¿Será que estaba prohibido para el apóstol Juan enviar esas cartas a otras iglesias que no fueran estas? ¿Será que había otro mensaje detrás de esta orden? Recuerde que el número 7 es el número perfecto. Y recuerde que la iglesia es el pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles. Así que Juan debía escribir un libro de las cosas que estaban por ver y hacerlo llegar al pueblo de Dios. Así que ese mensaje tenía que llegar a todas las iglesias y a todos los cristianos en todo tiempo y en todo lugar. Y eso fue lo que hizo el apóstol Juan. Esto nos lo recuerda Efesios capítulo 2 versículo 15, donde hay un solo pueblo. Dice el apóstol Pablo que Cristo en la cruz abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El apóstol Pablo en este versículo está hablando de 2 pueblos. Uno eran los gentiles y el otro eran los judíos, los escogidos por Dios, a quienes les dio ley y una tierra y les dio mandamientos.
y el otro pueblo eran los gentiles, todos los demás pueblos que tenían que acercarse a él a través del judaísmo. Sin embargo, el judaísmo, con su sistema religioso, había creado una barrera entre ambos pueblos y habían creado una enemistad muy grande entre unos y otros. Así que en Cristo ya no hay dos pueblos, hay uno solo. Tanto judíos como gentiles se acercan a Dios a través de Jesucristo. Y dice que de los dos hizo un solo cuerpo. Recuerde que el apóstol Pablo también utiliza la figura del cuerpo para referirse a la iglesia, y la cabeza es Cristo. El versículo 12 dice de la siguiente manera: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En el tabernáculo que Moisés construyó había un candelero de noche, y este estaba prendido día y noche constantemente. Este era símbolo de la luz que debían de ser los judíos para la humanidad. Este candelero representa a la iglesia, según lo dice el mismo versículo 20. Ahora vamos a ver un momentito el versículo 20. La iglesia alumbra al mundo con la luz de Cristo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Este es un tipo de candelero, pero este no es el candelero judío. Este es un candelero de 3 brazos, pero tampoco es el candelero del estilo judío que estaba en el templo. El candelero judío es diferente. Era una base central donde se le ponía aceite. El aceite subía por entre los tubos y tenía 7 copas. También el número perfecto. Y la idea de Dios era que estuviera siempre alumbrando. Los judíos tenían que ser luz a las naciones. Y el texto de Mateo que dice: ustedes son la luz del mundo, Mateo 5:14. Este simbolismo es representativo de la iglesia. Los 7 candeleros que estaban cuando Juan se dio vuelta. El versículo 13 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. A Cristo se le refiere como el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento por el profeta Daniel. 80 veces en los Evangelios se hace referencia a Jesús como el Hijo del Hombre. Y tenemos estos textos donde usted puede buscar un momentito, puede parar la grabación y buscar Daniel 7 y Lucas 9:44. El que camina en medio de los candeleros es Cristo. Esto significa que Cristo está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Los sacerdotes y reyes eran vestidos de esta manera, con ropas blancas, ¿verdad?, que llegaban hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Esta es una vestimenta sacerdotal y de reyes. Así que esto nos recuerda el atuendo de realeza, sacerdocio y dignidad. Cristo es rey, Cristo es un sumo sacerdote y Cristo es el digno de recibir toda la gloria y alabanza. Jesús es rey, Jesús es sacerdote celestial. Versículo 14 dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. La cabeza y cabellos blancos nos recuerdan la sabiduría que dan los años. Jesús es sabio. Él tiene todo el conocimiento de las cosas. Los ojos como llama de fuego. Los ojos lógicamente son para observar y ver las cosas. Pero el que esté unido a la llama de fuego, el fuego hay que entenderlo como lo que consume todo, lo que lo penetra todo. En la antigüedad el fuego era el poder más grande que podía haber. Así que estos dos elementos combinados nos hacen ver la omnisciencia de ese hombre que camina, de ese Hijo de Hombre, el cual es Cristo.
Esto nos recuerda la omnisciencia de Cristo, quien todo lo penetra, todo lo conoce. A Jesús no se le oculta nada. Por tanto, si Cristo es omnisciente, entonces Cristo es Dios, porque solo Dios puede ser omnisciente. Hay algunos que dicen que Jesús es un ángel. Esto es falso, porque los ángeles no son omniscientes, no son conocedores de todas las cosas, tienen sus limitaciones. Cristo no puede ser un ángel porque Él es omnisciente. El versículo 15 dice de la siguiente manera: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Comencemos con el bronce bruñido de los pies. El bronce es un metal fuerte y brillante. Tenemos la imagen de este adorno hecho de bronce bruñido. El bronce es un metal fuerte y brillante, especialmente cuando sale del fuego. Así que es símbolo de fuerza, y el símbolo se refiere al poder de Cristo para dominar a sus enemigos u oponentes. El segundo simbolismo en este versículo es la voz como estruendo de muchas aguas. Así que las muchas aguas son bulliciosas, son impetuosas. No es posible escuchar otra cosa que no sea las aguas cuando estamos cerca de ellas, sea en una catarata o a la orilla del mar. No es posible comunicarse con otra persona mientras que estemos ahí. Este simbolismo nos recuerda la autoridad de Cristo, que tiene todo potestad y todo poder para hablar y será escuchado. Dice la Escritura que no solamente será escuchado, sino que toda persona doblará sus rodillas delante de Cristo. El versículo 16 dice que tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a ver el simbolismo o los simbolismos que están aquí y sus representaciones. Según el versículo 20, las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y en un momento vamos a ver el versículo 20, donde nos manifiesta en boca del mismo Jesús que las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La espada de 2 filos que sale de su boca. La Escritura nos dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. De Jesús, hermanos, salieron palabras inefables, o sea, que nadie había dicho. Las personas decían que nadie había enseñado con tanta autoridad como él. Sus palabras no es que ofendían, sino que la gente parecía que Jesús ofendía. Y Jesús les dijo a sus discípulos: si esto los ofende, váyanse ustedes también. En una ocasión les dijo esto. No es que Jesús ofendiera, sino que las palabras de Jesús eran verdad e incomodaban a aquellos que andaban mal. La palabra de Jesús es esa espada que sale de su boca. Y lo resplandeciente de su rostro como el sol. Debemos recordar que el sol es la fuente de vida. Por más nublado que esté el cielo, su luz siempre penetra y llega hasta la tierra. Por más que esté cubierto de árboles, el bosque, la luz siempre llega hasta el suelo. Este simbolismo nos muestra que Cristo es la fuente de nuestra vida. No hay otra fuente que nos dé vida. Ni los placeres de este mundo, ni las personas que nos puedan rodear son la fuente de nuestra vida. Es Cristo la fuente de nuestra vida. Y tenemos aquí momentáneamente el versículo 20 del capítulo 1, donde Jesucristo revela el significado de 2 cosas. Dice de la siguiente manera el versículo: el misterio de las 7 estrellas
que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces necesitamos entender que el simbolismo está aclarado en cuanto a qué son las estrellas en la mano de Jesús. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. No hay que estarle buscando otro simbolismo a estas estrellas que tiene Jesús en la mano. Versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Murió Juan cuando vio a Cristo? ¿Murió Juan cuando, al darse vuelta, vio a Cristo? No murió. Juan sintió que se iba a morir, pero no murió. Posiblemente sus fuerzas desmayaron. Posiblemente sus fuerzas se disminuyeron. Posiblemente quedó sin ese ánimo. Pero Jesús puso su mano sobre Juan y le dijo: no temas. Jesús puso su mano sobre el leproso, sobre los ciegos. Jesús puso la mano sobre Juan para fortalecerlo. Y también nos va a sostener a nosotros en nuestras dificultades, en nuestros desánimos. Jesús va a estar ahí mientras que atravesamos esta vida. No lo dude, amado hermano y amado amigo, que Jesús va a estar con nosotros como lo estuvo con estos personajes de las Escrituras. Y Jesús le dice: no temas. Así que no temamos, amados hermanos, también nosotros. Y esto nos lo recuerda el Salmo 68, versículo 8. Mi alma se aferra a ti, tu diestra me ha sostenido. Nuestro Dios amoroso siempre nos ha sostenido, así como lo hizo con David, amados hermanos. Así que no tengamos temor de entregar nuestra vida al Señor. El versículo 18 dice: y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús había sido quien murió en la cruz y que fue sepultado. No era el Padre, sino el Hijo. Jesús hay que identificarlo como aquel personaje que se presenta. Con esta característica es fácil identificar al que está con Juan. Algunos dicen que solamente existe Jesús, pero esto no es cierto, porque en el bautismo había una voz del cielo después de que Jesús fue bautizado. Y también el Espíritu Santo en forma de paloma o como paloma descendió. Y el simbolismo que aparece aquí es el de tener las llaves. Dice Jesús que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tener las llaves es símbolo de autoridad y control. No podemos ingresar a un lugar si está cerrado con llave y necesitamos esperar a que la persona que tiene las llaves llegue y nos abra las puertas o los portones. También la persona que tiene las llaves es el que tiene autoridad para dejar entrar a alguien o no dejarlo entrar. Así que el simbolismo de tener las llaves es tener autoridad y control de las cosas. Y Jesús es el que tiene todo poder y toda autoridad. Y tiene poder sobre la muerte y sobre el Hades. Estas son dos condiciones en las cuales Jesús tiene control. Tiene poder sobre la muerte para liberar a los que confían en él. Y tiene control sobre el Hades, que es el lugar de los espíritus. Jesús puede decidir quiénes entran y quiénes salen, y quiénes pueden pasar por la muerte y quiénes no pasarán por la muerte. Esto nos lo recuerda el escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Qué hermosas palabras las del escritor inspirado por el Espíritu Santo al decirnos que podemos confiar en nuestro ayudador, que es el Señor, y no temeremos lo que el hombre pueda hacernos. El versículo 19 dice de la siguiente manera: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. En la orden que se le da a Juan de escribir, lo primero que Juan va a escribir son las cosas que ha visto hasta ese momento. La expresión "lo que has visto" se encuentra en el tiempo verbal del pasado. Juan va a escribir las cosas que ha visto hasta este momento. Segundo, con la expresión "las que son", Juan va a escribir el estado de la iglesia y del imperio en ese momento, en el momento en que él va a escribir. No es que él va a escribir acerca de la iglesia 2000 o 3000 años después. Recuerden que las cartas son para animar a los cristianos del primer siglo. Y Juan va a escribir cuál es el estado de las iglesias y del imperio en ese momento. Y en tercer lugar, Juan va a escribir las cosas que seguirán en la revelación. La expresión "las que han de ser", cierro comillas, está en un tiempo verbal de futuro. Así que Juan se presta a escribir todas las cosas que ha visto, las que va a ver y las que está viviendo. Y el versículo 20 dice de la siguiente manera: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí en este versículo 20 necesitamos respetar lo que Jesús dice acerca de estos simbolismos. En este versículo, hermanos y amigos, el mismo Jesús va a dar el significado tanto de los candeleros como de las estrellas. Así que no debemos de buscar ningún otro significado, sino respetar lo que el texto mismo dice. Y el primer simbolismo que aparecen son las 7 estrellas que tiene Jesús en la diestra, o sea, en la mano derecha. Las 7 estrellas, dice Jesús, son los ángeles de las iglesias. Son los ángeles de las iglesias. Ahora, esto es un simbolismo dentro de otro simbolismo. Jesús tiene 7 estrellas que nos dice que son 7 ángeles de las iglesias. Pero la misma palabra ángel es un simbolismo. No es que las iglesias tengan un ángel de la guarda, por decirlo así, sino que los ángeles representan a alguien. Estos ángeles pueden referirse al grupo de ancianos o puede referirse a los ministros de las iglesias. Recordemos que las iglesias están gobernadas por el grupo de ancianos o pastores. Y cuando no existen ancianos o no hay grupo de ancianos, es dirigida por un ministro o un evangelista. Así que dice Jesús que las 7 estrellas son los ángeles. Y estos ángeles bien pueden ser aquellos hermanos que tienen el deber de cuidar de la iglesia en la tierra. Y lo hermoso es que dice que están en la mano o en la diestra de Jesús. Esto nos recuerda que Jesús tiene el control de todas las cosas y que nos cuida. El segundo simbolismo que aparece son los 7 candeleros. Y Jesús dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que las 7 iglesias es el significado de los candeleros. Este es el pueblo de Dios. Recordemos que ya vimos el significado de 7 iglesias. 7, número perfecto, iglesia,
pueblo de Dios. Las 7 iglesias están representando el pueblo completo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y como veremos más adelante, parte de ese pueblo está delante del trono de Dios, están bajo el altar de Dios, lo cual refiere protección. Y aquí en la tierra el pueblo de Dios es la iglesia, y la iglesia también está bajo el control de Dios. El significado de que Jesús está alrededor de los candeleros significa que Jesús está siempre en medio de su pueblo, siempre en medio de la iglesia. A pesar de las dificultades y tribulaciones que la iglesia pasa, necesitamos entender que Jesús está con nosotros. Qué maravilla, qué consuelo saber que Jesús no solamente estaba con aquellos primeros cristianos que estaban en tribulación, sino que también está con nosotros. Que Dios nos bendiga y oremos dando gracias al Señor por sus misericordias. Amado Padre eterno, gracias por tu gran bondad y tu misericordia. Padre, bendice esta clase, bendice tu palabra, Señor, y que podamos siempre aprender de ella, fortalecer nuestra fe y permanecer fieles. Quédate con nosotros, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán.